Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a los foros online de BD Travel Brand Experience. Mi nombre es Andrea Abril y soy parte del equipo de comunicación y experiencias de la agencia de viajes BD Travel Brand. Hoy estamos aquí para hacer un recorrido increíble porque nos vamos a Laponia, Sueca, de la mano del fotógrafo Luis Alcaraz Tomás. Y bueno, Luis es miembro de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, FONAMAD, y entre otras cosas nos va a hablar de un fenómeno que yo creo que a todos nos encanta y nos interesa muchísimo, que son las auroras boreales. Luis nos va a hablar de la experiencia de fotografiar estas luces del norte. Y bueno, voy a darle paso porque él es el protagonista de esta charla, así que muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí volviendo a dar una charla esta vez desde casa, pues la otra vez la hice allí en vuestro local, ahora me toca aquí. Y ahora de formato online, muy bien. Eso Pues es. nada, yo me voy a ir, ya te voy a dejar a ti el control, pero recordarle a todos los espectadores que si os surgen preguntas durante la charla de Luis, nos las podéis dejar en el chat que hay aquí abajo en el Zoom, y cuando Luis termine su exposición yo me volveré a conectar y le haré llegar todas vuestras preguntas. Así que nada, Luis, te dejo a ti el control. Perfecto. Bueno, pues nada, pues voy a empezar a contaros un poco el viaje. Bueno, después de un año en casa, bueno, al final la verdad es que estaba deseando ir a cualquier sitio, ¿no? Que fuese, me hubiese da igual lo que me propusiesen, pero como no nos dejaban ir a Segovia ni a Toledo, pues me surgió el viaje a Suecia y bueno, pues ahí que nos embarcamos, ¿no? La verdad es que es una experiencia bastante interesante y sobre todo es bueno, algo que quizás casi todo el mundo ha oído hablar de ello y le gusta verlo, ¿no? Yo había intentado verla un par de veces, pero nunca había conseguido ver las auroras, así que pues, nos fuimos para allá. Bueno, inicialmente, bueno, en el avión, una cosa que es bastante curiosa y es que cuando uno se monta en un avión y y arranca, siempre le molesta bastante el olor a queroseno, ¿no? que surge. Pero en esta ocasión no ocurrió lo mismo, sino que hasta me emocionó un poco esto de, de poder volver a viajar y de sentir un poco que podíamos volver a salir, ¿no? Bueno, el viaje era organizado por una agencia, éramos pocos, se hizo una especie de grupo pequeñito para no entrar mucho en contacto con la gente y bueno, pues tener bastantes medidas de seguridad. Y nos dirigimos a la zona norte de Suecia, exactamente, bueno, pues esta que es la parte de la Laponia sueca, que de hecho se llama Lapland. Ellos dicen que es el origen de la Laponia, aunque luego también hay Laponia en teoría en Noruega y en Finlandia, ¿vale? Y bueno, y una parte en Rusia. El viaje lo empezábamos en Luleå, que está aquí abajo, y nos dirigíamos hacia Galivare, y luego nuestra base estaba en Kiruna, que es de toda esta zona es lo que le llaman, bueno, la zona donde es más, como diría yo, más adecuada para ver auroras, ¿no? Siempre por encima del círculo polar ártico. Esto que veis aquí, bueno, cuando fuimos era a finales de febrero, no hacía mucho frío, pues estábamos aproximadamente entre -7 y -10 grados. La semana anterior habían estado a -18, o sea que tuvimos bastante suerte. Pero para que os hagáis una idea de, bueno, de las condiciones que suele haber allí, esto es el mar, ¿vale? Esto es en la ciudad de Luleå, que ellos, todo esto es una bahía, está totalmente helada, con un par de metros de hielo por encima del mar. Y lo que hace el ayuntamiento es crear una especie de pasillo para que la gente pueda pasear y, bueno, y montar en bicicleta por ahí. Siempre todo en el hielo, claro. Ellos están muy preparados para esto. Nosotros nos asustamos con cualquier tormentita como Filomena y a ellos les da exactamente lo mismo. Bueno, en este tipo de... Aquí tenéis el circuito estos que preparan y tienen ahí una especie de trineos que te los puedes coger sin ningún cargo y te dedicas a pasear por allí. Como veis, yo tengo ahí una postura, vamos, perfecta de patinador experto y totalmente ambientado a la zona. Vale. Cerca de Luleå bueno, hay un pueblo que se llama Gammelstad. Gammelstad es un pueblecito muy pequeño que está declarado Patrimonio de la Humanidad y en el cual está prohibido morirse en invierno, porque este es el cementerio. Entonces, todas aquellas personas que tengan la mala suerte de morirse en invierno, pues no van a poder ser enterradas hasta el verano, porque desde luego si intentas cavar aquí lo ibas a tener un poquito complicado, ¿no? Bueno, esta es un poco la ciudad. En verano sí que hay muchas casas abiertas,
pero en invierno, bueno, esta es la cantidad de nieve que tenéis allí con lo cual, bueno, sí que puedes pasear, pero bueno, hundiéndote un poquito en la nieve, ¿no? Esto que es aquí, aparece aquí, esto es la iglesia. Y esta parte, esta casita que hay a la izquierda, es donde cuando la gente tenía la mala suerte de morirse en invierno, lo mantenían ahí en estos sitios hasta que llegaba el verano y era posible hacer un agujero en la tierra, ¿no? Un poco, la verdad es que es un poco curioso la forma bueno, de solucionar los problemas que allí tienen, que desde luego aquí en España no nos pasa, ¿vale? Esta es la iglesia de Karlstadt. Otra vez. Y luego, bueno, en todo el camino vas viendo, la verdad es que lo único que se ve prácticamente es hielo. Está hay muchísimos, es una zona de muchísimos lagos. El país que tiene más fama de más lagos es Finlandia, pero desde luego en Suecia también hay una cantidad inmensa, al menos en esta zona de lagos, y están todos totalmente helados. Bueno, nosotros andamos por varios de ellos y bueno, hay una capa de hielo inmensa y es prácticamente imposible bueno, que se pueda romper. Pero vamos, lo curioso es que vamos, prácticamente no se veía en casi ningún sitio pues agua corriente, ¿no? Esto, bueno, es el paso del círculo polar, que como todos los guiris que somos cuando hacemos un viaje, pues nos tenemos que hacer la foto. Y en esta foto, bueno, pues os dais cuenta que aunque los españoles y los latinos tenemos muy mala fama de que somos bastante, que no respetamos las cosas, bueno, pues parece ser que allí en Suecia también los hay, ¿no? O sea que tampoco tenemos que darnos, y bueno, encontráis aquí que la gente pone pegatinas donde no debe, pinta donde no debe, bueno. Eso va un poco en la naturaleza humana, ¿vale? El primer pueblo al que llegábamos era, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, Galivare, perdón. Galivare, bueno, esto es el lago y aquí fue donde por primera vez vimos las auroras boreales, pero la verdad es que fue muy cortito, no estaba previsto verlas. Y bueno, pues al final pues hicimos unas cuantas fotos. Esto que se ve aquí a la izquierda es una estación de esquí. Allí casi todos los pueblecitos tienen una pequeña estación de esquí donde puedes, bueno, si tienes tiempo y te apetece, pues puedes un poco practicar, ¿no? Es el mismo lago de Galivare, ¿vale? Al día siguiente ya nos dirigimos hacia Kiruna y vamos a visitar un parque nacional en el cual, bueno, pues cuando nos metimos en la carretera estaba totalmente despejado, pero según nos íbamos acercando, bueno, empezó a cambiar totalmente el tiempo, empezó a nevar de una manera considerable y al final decidimos dar la vuelta, ¿no? Y entonces pues nos fuimos a un sitio que se llama Jukkasjärvi. En Jukkasjärvi está uno de los hoteles de hielo que existen en el mundo, donde, bueno, todas las habitaciones están hechas de hielo. Y bueno, pues fuimos a ver la zona, ya que no habíamos podido ir a ver el Parque Nacional, pues nos dedicamos a ir a hacer algo alternativo. Es muy importante en estos viajes que se tenga algo un poco alternativo, porque sí que es verdad que aunque ves la previsión del tiempo y parece que está bien, la variación que tiene es muchísimo más grande que aquí y te puedes encontrar con que, bueno, en un momento determinado no puedes hacer lo que ibas a hacer. Entonces es muy importante pues dejar un poquito de tiempo libre y sobre todo pues bueno, tener planes alternativos para cuando surgen este tipo de cosas. Este es bueno, el lago de Jukkasjärvi con las casitas de pescadores y bueno, el anochecer. Este día, bueno, ya en teoría íbamos a ir por la noche a ver auroras boreales. El tiempo da, bueno, prácticamente despejado y lo que estábamos haciendo era un poco buscar localizaciones para hacerlas, ¿no? Estábamos cenando tranquilamente a las 6, porque bueno, había que cenar a las 6 en primer lugar porque a las 8 cerraban y entonces pues había que hacerlo un poquito rápido. Con el tema de la pandemia, pues los locales cerraban pronto. Y cuando estábamos cenando, pues nos dicen que nos tenemos que ir rápidamente, que hay una actividad de auroras muy grande y que bueno, pues que había que terminar de cenar y salir corriendo, ¿no? Y nos fuimos a un lago que estaba también muy cerquita de Kiruna, que se llama Atasjärvi.
Como habéis visto antes era Jukkasjärvi, ahora es Atasjärvi. Järvi en sueco significa lago, ¿vale? Y bueno, pues hay muchos nombres pues, que tienen como en el nombre la palabra Järvi. Voy a explicar un poquito qué es una aurora boreal. Bueno, este es un poco, como veis, el mundo. Las auroras, hay dos tipos de auroras. Están las auroras boreales y las auroras australes. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las auroras se ven en el norte. ¿Por qué? Pues porque, como podéis ver, en el sur prácticamente no hay nada de tierra. Las condiciones en invierno, que es cuando hay que verlas porque tienes que estar de noche en la Antártida, pues son bastante complicadas, con lo cual al final los sitios a los que va la gente a ver auroras es en el norte. Por eso son las auroras boreales. Pero también hay auroras australes que se ven en el hemisferio sur. Las auroras son emisiones cuando el Sol emite una serie de partículas y esas partículas cuando chocan contra el campo magnético de la Tierra se desplazan hacia los polos y forman los colores que forman las auroras boreales. Según los samis, que son los pobladores de la Laponia sueca, de todas las Laponias, en realidad es la cola de un zorro que cuando va corriendo por el cielo va creando este tipo de formaciones. Bueno, cada uno se puede quedar con la historia que más le guste. Hay una que es un poco más romántica y hay otra que es un poco más física, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería poner el mapa para que vieseis por qué los sitios donde se ven las auroras boreales pues suelen ser en el norte, ¿vale? Lo normal es verlas por encima del círculo polar ártico, aunque también se pueden ver en Islandia, un poco más al sur, incluso en algunas ocasiones cuando las condiciones que se han dado son muy buenas o una intensidad muy alta, pues se han llegado a ver en las Islas Británicas, sobre todo en el norte, en Escocia. Las auroras se miden en una serie hay una escala que va de 1 a 9. En el caso de que fuese un nivel 9, pues el campo magnético de la Tierra podría empezar a tener problemas y habría graves problemas en las comunicaciones. Y pues, lo normal es que sea debajo de 5. Los 2 días que nosotros estuvimos en la zona de Kiruna, el nivel de intensidad de auroras boreales estuvo entre 5 y 6. O sea, era muy, muy alto para lo que suele ser normal. ¿Vale? Pues según llegamos al lago de Atasjärvi, pues la verdad es que, ya según íbamos hacia el lago, ya empezamos a ver a los lados del coche bandas de color verdoso, se empezaba a ver la aurora, ¿no? Era bastante emocionante ir hacia allá buscándolo. Una vez que llegas allí, es muy importante buscar una localización, porque claro, tener en cuenta que todos estos son lagos helados, donde hay prácticamente 1 metro, 1,5 metros de nieve en polvo. Y pues tienes que ir a un sitio donde puedas estar estable, donde puedas poner el trípode de la cámara para que no se te caiga, porque sí, efectivamente, hacer auroras boreales, una fotografía no es difícil. Sencillamente tienes que llevarle un trípode, la máquina, ponerla en enfoque manual a infinito, la apertura más grande que tenga el objetivo y, pues o con un disparador o con el retardo del disparo, pues ponerla en unos 10 segundos y hacer la foto. El problema que tienes es que, claro, todo eso lo tienes que hacer en unas condiciones que pues, no son las ideales, ¿no? Porque es de noche, si enciendes la luz, vas a molestar al de al lado. En el momento que te mueves, tienes riesgo de caerte, de meter el pie en la nieve y irte con la cámara y tú a la nieve, pues entonces, pues es un poquito complicado. Por lo general, no es difícil hacer una foto de una aurora boreal y que salga más o menos bien. Sencillamente hay que tenerlo bastante bien preparado. Según llegamos, pues como podéis ver, el espectáculo era bastante impresionante. La verdad es que esa noche la actividad fue muy grande, se formaron enseguida grandes mantos, descolgaba las luces, como podéis ver. Aquí fue cambiando. En algún momento, pues aquí, como podéis ver, cambiaba, se formaban, se cruzaban, esto luego empezó a formar una especie de arco. Aquí, como podéis ver, hay una persona que se fue a hacer una foto con la aurora de nuestro grupo y pues también salió aquí su sombra en la foto. Como decía, que hay que tener mucho cuidado para no molestar y nosotros éramos solamente 7. Si te encuentras en un sitio con mucha gente, pues la verdad es que, pues tienes que estar un poquito con cuidado para no molestar a los demás y para que tus fotos también salgan bien.
Bueno, aquí otra de las imágenes que nos dejó pues anoche. Este es el otro lado, porque en un momento determinado toda esta luminiscencia cruzó el cielo y se formó una especie de arco en el cielo con varias líneas, y este es el otro lado del lago donde estábamos. Bueno, aquí está el otro fotógrafo que venía en el grupo, que era uno de los guías, que se ha quedado aquí inmortalizado. Y bueno, pues la verdad es que muchas veces te daban muchas ganas de dejar la cámara y dedicarte a observar el cielo, porque la verdad es que fue un espectáculo bastante bonito e impresionante. Bueno, aquí podéis ver también que prácticamente se iluminó todo el cielo en algún momento, ¿vale? En algún momento incluso la intensidad era tan grande que tuve que bajar la exposición de 10 segundos aproximadamente a 6, porque quedaba quemada en algunas partes la foto. Bueno, aquí también veis un poco, pues, como podéis ver aquí en esta, pues hay aquí unas partes donde la intensidad era tan grande pues que se quemó un poquito la foto, y al final tuve que bajar la exposición porque estaba siendo demasiado alta. ¿Vale? Al cabo de unas 2 horas de estar allí, pues empezaron a entrar nubes, que la verdad es que queda muy bonito, porque te hacen unas formas muy bonitas con la luz, con las auroras, pero bueno, te fastidia la noche, ¿no? Estuvimos unas 2 horas haciendo fotografías. En teoría daba despejado para toda la noche, pero bueno, pues al final pues allí el tiempo es muy cambiante y bueno, a las 2 horas pues se nubló y se acabó un poco la actividad. Eh, También tuvimos bastante suerte y las encontramos muy cerca. Bueno, hay que ver un poco que el cielo esté despejado y que haya actividad, ¿no? Entonces nosotros las encontramos muy cerquita de Kiruna, donde estábamos alojados. No tardamos prácticamente ni 10 minutos en llegar al lago. En otros casos, bueno, pues tienes que coger el coche, ver dónde está despejado y dirigirte hacia esa zona. Bueno, pues si has ido a ver auroras boreales, pues te toca dormir poco esos días y hacer recorrido para ir a buscarlas. Al día siguiente, bueno, ya después de este día, que la verdad es que nos dejó bastante, bueno, te deja como bastante tranquilo, ¿no? Porque ya dices, bueno, ya las he visto, bueno, vamos a ver qué pasa los siguientes días, ¿no? Te queda la impresión de que siempre vas a querer más. Es algo que, como además cambia tanto, que no te cansas de verlo. Pero bueno, nos quedó ahí un muy buen sabor de boca y al día siguiente nos dirigimos a la zona de Avisco. Avisco es una localidad donde en teoría se ven mejor las auroras boreales del mundo. De hecho, hay allí un observatorio en la cima de una montaña y un centro de interpretación de auroras boreales. A la montaña se sube en un teleférico y bueno, subes allí. En todo el tiempo que estuvimos, lo normal es que esté nublado en Kiruna y no esté nublado en Avisco. En todo el tiempo que estuvimos en Kiruna, que fueron 3 días, pues casi 4 días enteros, eh, las nubes no se fueron de Avisco, con lo cual, bueno, toda la gente que había ido a Avisco a ver las auroras boreales, la verdad es que pues, tuvo un poco de mala suerte. Por eso es muy importante que si vais, no tengáis cerrado, bueno, al menos tengáis bastante flexibilidad a la hora de cambiar de sitio, no de hotel, porque a lo mejor ya lo tienes reservado y pagado, pero sí que tengáis en cuenta que hay que moverse para verlas bien, ¿vale? No os quedéis centrados en un sitio porque bueno, puede ser que haya mala suerte y que no se vea. En el viaje hacia Avisco, bueno, como podéis ver, aquí volvemos a ver prácticamente todo nieve. Vamos, allí no tienen ningún problema porque los coches están perfectamente preparados, todos van con neumáticos de clavos. Nosotros íbamos en una furgoneta Avis que no estaba preparada para nada, o sea, bueno, sencillamente llevaban los neumáticos y íbamos a una velocidad de 90-100 sin ningún problema. Porque al final las carreteras están preparadas, aunque hay nieve, los clavos se agarran muy bien en la nieve y no hay prácticamente peligro. Hay que perder un poquito quizás el miedo a ir a estas zonas
en invierno, porque sí que es verdad que nos gusta mucho ir cuando hace buen tiempo y hace sol y todas estas cosas, pero estas zonas cuando son bonitas de verdad son en invierno, con la nieve y sobre todo con las auroras boreales, que en el verano también existen, pero como ahí hay muchas horas de sol, pues no se ven. Para que se vean es necesario que sea de noche. ¿Vale? Bueno, como podéis ver, bueno, estos son paisajes que teníamos en el camino. Este es el camino que va hacia la frontera con Noruega. En este caso nosotros no pudimos pasar a Noruega porque Noruega estaba cerrado y bueno, lo único que hicimos fue dirigirnos hacia la frontera, pues para ver el Parque Nacional de Abisko y para ver toda esta zona y bueno, pues fuimos haciendo. En el camino vimos una pareja de alces, es una hembra con su cría. Los alces son, bueno, no son difíciles de ver, pero bueno, no son tan abundantes como los renos. Y bueno, como no habíamos ido, uno va a ver auroras, pero bueno, al final durante el día tiene que hacer otras cosas, pues bueno, pues hace fotos de otras cosas, como es normal. Este es el Parque Nacional de Abisko. El Parque Nacional de Abisko es un río que está encajonado en un cañón muy estrecho, ¿vale? Y bueno, como os comentaba, estaba totalmente helado. Esto es una cueva de donde salía agua. Y bueno, pues aquí hay un poquito de agua corriente, y bueno, hay unas cascadas de hielo. Este es bueno, el parque, que la verdad es que es muy bonito. Hay una ruta muy grande que va recorriendo todo el parque hacia la zona de Noruega, pero bueno, en invierno es prácticamente imposible hacer nada porque con las condiciones tan cambiantes o vas con una preparación y un equipo para condiciones muy extremas o bueno, puedes tener problemas. De hecho, cuando estábamos comiendo, que comimos aquí en el centro de interpretación de Abisko, estaba prácticamente despejado y en 5 minutos se nubló y empezó bueno, una ventisca de esas bestiales. Bueno, duró 15 minutos, pero la verdad es que si te pilla en medio de una caminata, pues lo puedes pasar bastante mal. Aquí había unos que también pues, se entretienen haciendo escalada en hielo. Y bueno, esto es otro de los lagos. Bueno, como podéis ver, es prácticamente todo nieve. No cambia mucho el paisaje. Todas las fotos son del mismo día. Como podéis ver, el tiempo cambiaba muchísimo. Aunque en teoría estos días daba despejado, pero bueno, al final variaba mucho el tiempo. Como podéis ver, 10 minutos después de haber hecho la otra foto, pues estaba totalmente nublado ya. Bueno, en la zona también se ven bastantes cascadas de hielo por todos lados, como aquí tenéis ejemplos. Esto ya estaba prácticamente al lado, estábamos ya prácticamente al lado de la frontera con Noruega. Otros de los animales que se ven, de hecho fueron los únicos que vimos, prácticamente no se ve fauna, son los renos. Los renos en teoría ya no existen en estado salvaje, todos son rebaños de los samis. Los samis son los únicos que pueden tener rebaños de renos en la zona de la Laponia, que es donde ellos viven y son los que tienen los rebaños, aunque los renos no están encerrados, están en semilibertad. Los renos están circulando por todo, bueno, a su cuenta y cuando llega el momento pues, de tener que recogerlos, pues los recogen, pero bueno, lo hacen un par de veces al año. En general los animales, mientras ellos están teniendo más o menos comida, los dejan sueltos y no se preocupan de ellos. Un par de veces al año, pues los recogen y los llevan a los cercados. Nosotros todos los que vimos, menos un grupo que estaba en un cercado, estaban sueltos bueno, al lado de la carretera. Está muy bien, están muy graciosos con la nieve toda ahí congelada en la cabeza, que varias que bueno, no les molesta en absoluto. El alce, si alguno habéis estado en Canadá, es la misma especie que el caribú. Lo que pasa es que son bastante distintos. Las cuernas son bastante más pequeñas y es el único animal, bueno, dentro de los cérvidos, que las hembras también tienen cuernas. ¿Vale? En los demás casos solamente tienen los machos.
Como veis, no son unas cuernas muy espectaculares, como estamos acostumbrados a ver las de los gambos, las de los alces, las de los caribú, las de los ciervos, pero bueno, también están bien. Según van siendo más viejos los animales, las cuernas van siendo más grandes. Después de llegar a la frontera con Noruega, como no pudimos pasar, pues nos dimos la vuelta y bueno, a la vuelta se despejó un poquito y pues nos permitió ver esta imagen. Esta imagen es lo que ellos llaman la Porten. Se puede decir que es como la puerta a la Laponia sueca, ¿vale? Es esta forma de U que forma este valle, que es el valle de aquí, desde donde sale el valle de Abisko, hacia el valle de Nikaulotka, que está al otro lado, que luego hablaré de él. Y bueno, es una ruta pues, que va recorriendo toda esta zona, ¿no? Entonces, esta es lo que ellos llaman en el Laporten, la puerta de la Laponia, y al otro lado seguiría todo lo que es la Laponia. Esto bueno, estaba totalmente despejado. Bueno, al final te llevas el zoom y te sirve para aislar algunas fotos que está bien, porque si no, pues, esta zona está bastante habitada y a veces es difícil el poder aislar una foto sin que salga algún poste de luz o algunas cosas, con lo cual es conveniente siempre llevar algún zoom largo para hacer fotos de algún animal que tengas la suerte de ver y pues para hacer algunas fotos aisladas de determinadas cosas. Esta noche pues nos volvimos a ir a ver las auroras, eran los 2 días que en teoría daban mayor actividad. Y bueno, pues nos fuimos a otro de los lagos. Esta vez nos fuimos a Jukkasjärvi, donde estaba el hotel de hielo que habíamos visto antes. Y la verdad es que, bueno, aquí ya veis que el día daba totalmente despejado, pero desde el principio estaba nublado. Y bueno, pues empezó así como muy, muy light, ¿no? Muy suavecito, con unas... No tiene nada que ver con la que habíamos visto el día anterior, como podéis ver. Pero enseguida empezó bueno, pues a aumentar de intensidad, a hacer una serie de formas. Empezó bueno, a extenderse por el cielo. Se formó lo que se llama una corona, que es un círculo que se ve. No sé si esto estaba antes molestando. Bueno, esto al final termina haciendo un círculo. El problema de muchas veces de cuando estás haciendo las fotos de las auroras es que estás haciendo una foto y claro, tú le das al disparador, se tira 10 segundos haciendo la foto, luego tarda 2 o 3 segundos en procesarla y según estás en ese momento empiezas a ver que empieza a haber algo mucho más espectacular por otro lado y entonces ya al final no sabes qué hacer, ¿no? Es un poco estresante, ¿no? Muchas veces al final tienes que decidir, bueno, voy a hacer las fotos que pueda y voy a disfrutar del resto porque, bueno, no, es imposible estar a todo, ¿no? Luego después de esto formó una forma que se llama el ave fénix, que bueno, se ve aquí un poquito, no demasiado. Y bueno, pues luego volvió otra vez empezó a cambiar, ¿no? Empezó a volver a hacerse mucho más intensa. Y aquí, como podéis ver, enseguida las nubes a la media horita o 3/4 de hora de estar allí, pues empezaron a cubrirlo todo. Y bueno, pues nos tuvimos que ir hacia otro lado. Habíamos decidido irnos a buscar en otro sitio, pero según salíamos de aquí, pues vimos que a la derecha se volvía a despejar y bueno, pues nos metimos por otro camino y bueno, pues estaba otra vez toda la aurora en su esplendor. Aquí es un poquito, bueno, formas distintas, aquí con el bosque. La verdad es que siempre conviene buscar una referencia, pues para que no sea solamente el cielo lo que se ve, aunque a veces bueno, las formaciones bonitas están solo en el cielo, pero bueno, siempre es bueno sacar algún contraste. Y además así se nota que está bien enfocado, porque en el cielo dice, bueno, este le ha dado y no sabemos si está bien enfocado o no, para que sí se vea que está bien hecha la foto. Bueno, aquí la verdad es que ya se terminó. Este día pues también nos tuvimos un par de horitas entre los dos lados y al final se terminó, ¿no? Y bueno, al día siguiente íbamos a hacer un poco actividades más propias de esta zona, que todo el mundo cuando busca un viaje de estos ve pues pesca de hielo, andar con raquetas, moto de nieve, trineo de perros. Bueno, pues, nosotros como éramos guiris, pues decidimos que había que hacer algunas cosas de estas también, porque para eso estábamos de turismo, ¿no? Pues si no, no nos van a quitar el carnet de turista y tampoco es plan, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí hicimos una excursión en motos de nieve, allí yo con cara de velocidad total, es vamos, algo inaudito. Yo en cualquier momento pienso que voy a dedicarme a esto. Y luego también hicimos el tema de trino de perros. A mí personalmente me gustó mucho más el tema del trino de perros y eso que no lo llevabas. Creo que después de haberlo hecho y eso que yo iba tumbado solo mirando el paisaje, me parece una experiencia que, bueno, aprender a llevar un trino de perros y poder hacer una excursión de varios días con ellos debe ser bastante bonito e interesante. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Por la tarde de este día nos íbamos a la otra parte que os he dicho antes, que estaba al otro lado de la Porten, a Nikaulotka. Y en una granja, aquí parece que los alces están en la granja, ¿no? Estos alces son salvajes, lo que pasa es que se habían ido a una granja, porque como no son tontos, habían descubierto que rompiendo las balas de heno que tienen allí los granjeros, pues tenían comida gratis. Así que ahí estaban ellos tan felices. Había un buen grupo de terrenos comiéndose pues, la reserva de heno del granjero de turno. El granjero estaba por allí, la verdad es que no hizo ni intención ni de que se fuesen ni de nada. También estaba prohibido pasar, nosotros pues habíamos pasado porque no sabíamos que estaba prohibido y la señora pues se quedó ahí tranquilamente y cuando terminamos nosotros, que estuvimos un buen rato allí, nos dijo muy amablemente, la próxima vez no entren porque está prohibido entrar, esto es una zona privada. O sea, la verdad es que son gente bastante educada y considerada y no suelen ni gritar ni no sé, son bastante distintos a eso a nosotros. Bueno, este sería, como podéis ver aquí, este es un macho, ¿vale? A la mayoría de los cérvidos les cae la cuerna en invierno y les vuelve a salir en verano. Entonces, bueno, pues aquí se nota que es aquí donde le va a crecer. Este es un macho, también se suele notar. Si están de pie son bastante más grandes que las hembras y también por la barba esta que tienen. Es significativa de los machos. Tenemos otra hembra con una cría. Y bueno, todo este ya era otra vez el camino hacia Nikaulotka. Este de allí al fondo es Nikaulotka. Aquí, como podéis ver, la carretera como estaba, ¿vale? Estaba bastante, bueno, pues está así, pero ya os digo que no es peligroso, ¿eh? Esto, los coches van preparados y muy bien. Ellos no se preocupan mucho en deshacer la nieve, porque claro, tienen tanta que no podrían deshacerla. Y lo que hacen es, en vez de deshacerla, echan gravilla encima del hielo. Y bueno, pues como hay gravilla en el hielo, pues ya tú puedes ir andando perfectamente que no te resbalas, ¿vale? No, es un poco, bueno, pues tienen tanta nieve que no pueden dedicarse a deshacerla como hacemos aquí. Y el hielo. Esto, como os digo, es la Nikaulotka, al otro lado de la Porten. Como podéis ver, es la misma forma que habíamos visto desde el otro lado. Y bueno, pues una zona, como podéis ver, ya está mucho más nublado. Es una zona que es de los mejores sitios para ver auroras si consigues ir y que esté despejado, porque bueno, esto es una carretera que te lleva hasta una especie de hotel que, bueno, parecía, estaba a punto cuando estás allí y parece que va a salir Jan Nicholson en el Resplandor prácticamente, porque es un hotel de estos ahí perdido y no había nada. Y ahí se acaba la carretera, ¿no? Entonces es una zona que no hay ninguna contaminación lumínica y bueno, tiene que estar muy bien, sobre todo por el contraste con las montañas para hacer fotos. Nosotros, por desgracia, aunque después de tomarnos allí un chocolate en el hotel se había despejado y decidimos esperar a ver si se podían ver las auroras, se nubló enseguida y no las vimos. O sea que tampoco no pudimos verlas. Pero bueno, la zona la verdad es que era muy bonita. Sí se veía por todos lados rastros de animales, pero la verdad es que prácticamente quitando unas hembras de urogallo que vimos que volaban hacia un árbol, pues no vimos prácticamente, aparte de los renos y los alces, no vimos otra fauna. Bueno, todo esto era loca. Vale. Y luego ya este día, bueno, al final decimos no ir a buscar, porque bueno, estaba totalmente nublado y no era
no era cuestión de darnos más paliza, habíamos visto muy bien las auroras y bueno, al final decidimos volver al hotel, que al día siguiente teníamos mucho camino y además teníamos que ir a ver el parque este que no habíamos podido ver a la ida, que es muy bonito, es este parque, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero si me acuerdo luego os lo digo. Vale. Bueno, pues la verdad es que bueno, es un viaje que te permite bueno, ver muchas cosas. Los paisajes son impresionantes, son muy bonitos, son espectaculares. Pero bueno, también es verdad que quitando pues estar una semana, pues mucho más quizás no te da, porque al final tampoco puedes hacer demasiadas cosas, ¿no? Este es para mí quizás es el mapa que más bonito de los que vimos. Es una pena que no me acuerde del nombre, pero luego me acordaré y os lo diré. Vale. Vale, todo esto era un lago. Bueno, había varios lagos de varios, vamos, prácticamente 80-100 kilómetros cada uno de los lagos de largo y algún par de kilómetros de ancho. Y todo esto que veis en el centro son islas. Son islas que están totalmente cubiertas de nieve el lago y que sobresale lo que es la superficie de la isla de lo que es la parte helada, de la superficie helada. Esta es la carretera. Como podéis ver, bueno, pues cuando uno llega de España y ve estas cosas, pues bueno, lo primero que piensa es darse la vuelta. Allí sin ningún problema van hasta el fondo y bueno, pues la verdad es que no hay que darse la vuelta y hay que seguir para adelante porque está todo bien preparado. Aquí tenéis otra vez, se ven las islas. Es un parque muy, muy bonito. Luego os digo el nombre, pues, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, luego lo miro y os lo digo. Los tonos estos blancos, azulados, con el verde de los árboles, la verdad es que da mucho juego para hacer fotos. Aquí mismo, bueno, podéis ver lo cambiante que era el tiempo, ¿vale? Hay sol, hay nubes, todo un poco. Ir a la zona central del lago está muy complicado porque la cantidad de nieve que hay, pues hace, hombre, si vas preparado con raquetas seguramente se podría hacer, pero bueno, ya parecía un poco excesivo cargarte con las raquetas también para ir al viaje. Eh, También se ven muchas formaciones de cascadas heladas, como habíamos visto antes. En este parque también había muchísimas. ¿Vale? Como podéis ver, bueno, pues, prácticamente por todos lados había cascadas de hielo. Esto es una especie de... Nosotros llegamos a la conclusión de que era una especie de asentamiento que alguien estaría haciendo prácticas para el invierno, porque además se veía alguna gente, había uno que estaba como haciendo un agujero en el hielo para pescar y bueno, pues tenía pinta de ser un poco, bueno, pues estar haciendo algunas prácticas. Como podéis ver, que ahora veremos más en detalle, bueno, veis aquí los bloques de hielo totalmente rotos por la presión y cuando se dan las condiciones, porque todo lo que se ve aquí blanco es nieve en polvo. Si tienes suerte y hace mucho viento y se va toda la nieve, se ve prácticamente, bueno, pues, totalmente transparente, ves el fondo. Nosotros no pudimos verlo porque no hacía mucho viento estos días, que bueno, también es bueno porque bueno, también no pasas tanto frío, pero sí que es bastante impresionante. Como podéis ver aquí los bloques de hielo levantados por la fuerza del hielo cuando se congela. Como os digo, pues no, son los colores. Si esto no tuviese la nieve por encima, pues veríais pues son los distintos colores del hielo, con el fondo, con la luz del sol, etc. Y bueno, muchos me habéis preguntado, bueno, después del viaje la gente me preguntaba siempre que si las auroras se ven así como se ven en las fotos, ¿no? La gente yo le mandaba fotos y dice, ¡ay, qué chulo! Pero se ven así. Entonces, el último día, cuando ya nos íbamos de la zona de Kiruna, nos íbamos otra vez a Galibare y para ir luego a Luleo, pues vimos que había una aurora. Nos intentamos apartarnos de la carretera para ir a verla, pero la verdad es que era una zona bastante poblada y no encontramos ningún sitio así un poco
para poder hacer fotos, ¿no? También es verdad que ya llevamos todo empaquetado, pues había que sacar todo. Entonces, para que os hagáis una idea, esta foto la hice con una exposición de 1 segundo y sin trípode, ¿vale? Entonces, así es más o menos como se ve a simple vista una aurora, ¿vale? Bueno, no se ve tan espectacular como cuando tienes una cámara que la tienes abierta la exposición varios segundos. También es verdad que la sensibilidad de la cámara es mucho mayor que la del ojo humano, con lo cual se ve más. Pero bueno, sí que se ve bastante bien lo que son los tonos. Se ven los tonos verdes. Cuando hay una intensidad muy grande se ven por las zonas limítrofes de la aurora, se ven tonos rosados y violáceos, que bueno, son muy bonitos, como podéis ver en la parte de abajo. Y bueno, pues así sería un poco pues como se ve más de forma natural. Luego, cuando tienes 10 segundos abierto el obturador, pues indudablemente la aurora se va moviendo y te va creando unas formas distintas. Bueno, pues son las que se ven, ¿vale?, en las fotos. Como bueno, esto aquí habrá algunos fotógrafos, pues bueno, siempre conviene explicar el equipo que llevas. Bueno, el trípode, pues está claro, yo llevé un trípode, 2 cámaras, una de formato completo y una de 3/4, un objetivo zoom, ¿vale?, de 200-600, el duplicador, y luego pues varios objetivos angulares, que al final el que más utilicé fue el 11-18, porque los otros, para poder coger la amplitud de lo que quieres coger con la aurora, al final se quedaban pequeños, ¿vale? Y un cable disparador, o si no tienes cable disparador, pues utilizas el retardo del disparo y ya está. Y bueno, este es el equipo angular con la cámara y los 3 objetivos, y esta es la otra con el zoom. Y bueno, pues hasta aquí el viaje. Luego nos fuimos a Estocolmo, nos hicimos una PCR para volver a España. Por desgracia nos dio negativo y nos tuvimos que volver porque, bueno, si nos hubiésemos podido quedar allí un poquito más, pues no nos hubiese importado. Pero bueno, ya nos tocaba volver aquí a la realidad y bueno, pues volvimos de viaje. Y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Qué maravilla de fotos y vaya experiencia increíble lo de las auroras, la verdad. Nos dice aquí Mercedes que súper interesante la charla y que las fotos son preciosas. Que te Muchas da... gracias. Yo tenía una pregunta, Luis. Sí. ¿El frío afecta al equipo fotográfico, a las cámaras? Vamos, el frío afecta a las cámaras. Hay que llevar cuidado, hay que llevar siempre, bueno, pues hombre, tienes que llevar baterías de sobra siempre y tenerlas guardadas, no las tengas nunca al aire, tenerlas dentro en un bolsillo, porque el frío afecta ahí bastante. No es que las descargue, pero sí que te pueden dejar de funcionar. Entonces es importante, yo para que te hagas una idea, pues normalmente suelo llevar 3-4 baterías por cada cámara. En este caso tenía la suerte de que las 2 cámaras utilizaban las mismas baterías, porque muchas veces no pasa, pero bueno, en este caso sí que las utilizaban. Y bueno, pues al final pues tienes que llevar. Lo que es importante es tenerlas preparadas, porque si ves que deja de funcionar, pues para cambiarlas rápidamente. No nos hizo mucho frío, estuvimos, ya te digo, entre -7, -10 grados, quizás a veces con el aire 2 o 3 graditos menos, pero la semana anterior habían estado a -18. Entonces, a -18 indudablemente, seguramente hubiese tenido problemas. Yo no tuve problemas con las baterías, ¿vale? Estuvisteis una semanita, ¿verdad? 8 días, sí, una semana. Vale. El tema, ¿cuál es el problema de ir por un lado, no puedes ir muy en invierno, porque muy en invierno prácticamente son 24, bueno, llega a haber 24 horas de noche, pero bueno, también es verdad que, claro, luego se va alargando el día, pero claro, si tienes 20 horas de noche, a ver qué haces el resto del día. Te vas a ver aurora, las ves 2 horas y te vas. Luego, también es verdad que hace mucho más frío. Y bueno, pues para mí nosotros fuimos a finales de febrero y que ya había unas 10, 12 horas de luz, con lo cual te permite hacer alguna actividad durante el día. Tampoco hay mucho, o sea, nosotros hicimos todo lo que queríamos hacer. Vimos los 3 o 4 parques que había. Si hubiésemos podido cruzar a Noruega, igual hubiésemos podido hacer un poquito más, pero bueno, hicimos lo que había que hacer, ¿no? Un poco, pues ver los parques, montar en la moto de nieve, hacerlo del trineo de perros y bueno, pues ver la zona y ver las auroras, ¿no? Entonces, con 7 o 8 días te da.
No es un viaje de estos que me tengo que ir 15 días. Bueno, si te vas 15 días, pues mejor, pero sí que es verdad que con una semana está bien. Y sobre todo la época para mí es fundamental. Tiene que ser en esta época más o menos, finales de febrero hasta la primera quincena de marzo. De hecho, ellos ya no organizan viajes para ver auroras a partir de finales de marzo, ya no se hace, porque ya hay mucha luz y no se ven. Y luego también otra época buena sería en finales de octubre y principios de noviembre. Lo mismo, por las horas de luz, porque si no, ya me contarás que haces 20 horas de noche allí, todo el día en el hotel, claro, es que es inviable. ¿Vale? Bueno, pues nos apuntamos esto. Luego nos has contado que para hacer las fotos, por supuesto, es necesario el trípode. ¿Algún Sí. truquillo más así que tengas tú para fotografiar las auroras? Yo era la primera vez que la fotografiaba, entonces, bueno, pues me fijé en lo que había contado algún compañero de Fonamat de cómo hacerlas. El truco es, bueno, primero, sé que es muy difícil, estar tranquilo, porque al final vas a tener tiempo para hacerlas. Es muy difícil. Cuando llegas allí y empiezas a ver auroras, quieres enseguida hacer fotos y no quieres parar de hacer fotos. Es importante hacer fotos y hacer buenas fotos si te gusta, o si no, que vaya alguien en el grupo que las haga y te las pasa. Pero yo creo que también es muy importante el disfrutarlo. Allí una de las chicas que venía en el viaje dice que se emocionó tanto que hasta lloró el primer día de cuando las vio, ¿no? Entonces, nosotros estábamos 7 personas, que lo único que se oía era de vez en cuando, estábamos en silencio, no había ningún ruido, en medio de un lago helado, de noche. Esa sensación de estar ahí tranquilamente y ver las auroras es como para llevarte una sillita de estas de las que te llevas al monte y sentarte tranquilamente a disfrutarlas, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer los viajes y hacer muchas actividades y hacer fotos. Y quizás nosotros, los que nos dedicamos, nos gusta la fotografía, pero yo no me dedico a ella, pues pecamos de eso y enseguida estamos haciendo fotos y no dejamos de hacer fotos. E igual es bueno de vez en cuando pues estarte quietecito y disfrutar de lo que estás viendo. Tienes la cámara ahí. Lo bueno de aquí es que tú le das al disparador y durante 10, 15 segundos lo que tengas abierto está haciendo la foto, con lo cual tú estás haciendo otra cosa, estás mirando, estás tranquilo, ¿no? Y bueno, los trucos es llévate un objetivo, el mejor objetivo que tengas, un angular. Tienes que ponerlo a la máxima apertura que tengas, enfocado a infinito de forma manual y disparar y disfrutar. Yo creo que lo más importante, mi consejo principal es disfrutar. Y si para disfrutar te tienes que dejar de hacer fotos porque te está gustando mucho lo que estás viendo, pues lo haces. Me parece muy buen consejo. Nos dice por aquí, bueno, todo el mundo te da la enhorabuena, Luis, por la charla. Dice que una maravilla de imágenes, que una charla súper interesante. Isidro dice que mucha envidia de la Sana y que enhorabuena por esta charla y por las fotos tan bonitas que nos has enseñado. Pues nada, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos una tarde más en los foros online de BD Travel Brand Experience. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego.